Amigas, amigos, seguimos con más, son las 7:53 minutos de la mañana, continuamos con más de nuestro espacio, ya tenemos aquí en el contacto de inmediato o vamos a hacer contacto de inmediato con el doctor Carlos Torres de Viera, que es el médico infectólogo y quien está radicado aquí en la ciudad de Miami. Él es venezolano, pero tiene muchos años radicado en este país y dedicado, por supuesto, a este tema. Doctor, quería molestarlo pues, para hablar un poco acerca de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta pandemia. Pero en principio, doctor, quisiera preguntarle acerca de esto nuevo que ha surgido. ¿Realmente las vacunas que se están estudiando actualmente en diversas partes del mundo pudieran colaborar con atacar este virus en el mundo? Mira, depende de cómo lo veas. Yo diría que para este episodio que estamos viendo ahorita, para este control de lo que está sucediendo actualmente, no van a tener ningún papel. El problema es cuánto se extiende esto y si van entonces a tener papel para lograr finiquitar la epidemia en largo plazo. Te explico. Ahorita lo que está calculado, dependiendo de lo que haga cada país, lo que uno está calculado es que van a ser unos meses, probablemente unas 12 semanas, unos 3 meses o más de esta epidemia, tratar de controlarla como hicieron los chinos si somos agresivos. El impacto ahorita más fuerte es que va a ser sobre el sistema de salud porque va a probablemente sobrepasar los sistemas de salud de muchos de los países como lo estamos viendo en Italia. El problema es que si somos efectivos incluso, el punto está en que mucha gente entonces no va a quedar inmunizada porque obviamente no se van a infectar. Y cada vez que relajemos las medidas de aislamiento o de distanciamiento social, va a haber la posibilidad de que se vuelva a hacer otro brote. Ahorita los ojos están puestos en cierto modo también en China porque China está empezando a relajar sus medidas y vamos a ver si ellos tienen otro brote. Entonces, unos estudios, por ejemplo, de esta semana del Imperial College de Londres, indicaban, en unos estudios de modelos matemáticos, indicaban que en el mejor escenario, el escenario que menos mortalidad o que menos problemas nos podría causar es que seamos muy agresivos. Pero ese escenario implica que entonces tendríamos que estar cerrando y abriendo, que el mantener esta medida de distanciamiento social, abriéndolos lentamente y volviéndolos a cerrar, etcétera, se mantendrían durante meses, incluyendo 18 meses. Y entonces ahí es donde la vacuna sí podría, de hecho ellos dicen, pararía cuando la vacuna surja. Bueno, entonces, como te digo, yo no creo que la gente debe tener esperanza de que esto que estamos viendo ahorita, lo que vamos a ver en las próximas semanas, la vacuna va a tener ningún papel porque la vacuna va a tardar justamente alrededor de un año a 18 meses para salir, a pesar de que hay prospectos de vacuna y a pesar de que se han empezado a hacer en algunos, por lo menos en una de las vacunas, pruebas en humanos. Esas son pruebas preliminares para ver la toxicidad en muy pocos humanos voluntarios. Esos pacientes no están infectados. Después tienes que probar que funciona y que no produce a gran escala grandes problemas. Entonces, Exacto, por eso y no además creo que... efectos secundarios, ¿no? Y efectos secundarios, sí, exacto. Exacto. En el 76, cuando hubo una epidemia breve de influencias de tipo porcino, se vacunó un gran número de personas en los Estados Unidos agresivamente porque se pensaba que sí íbamos hacia una pandemia también y esa vacuna creó ciertos problemas. Entonces las vacunas tienen que ser bien estudiadas para que no creen problemas y no creen desconfianza, que además sería algo grave para nosotros. Doctor, ayer el presidente Trump hablaba de la posibilidad de utilizar una droga para la malaria, que ya está, en todo caso, estaría en el mercado. ¿Eso es factible? ¿Cómo lo ve usted luego de lo que Sí, comentó ayer Trump? sí, eso es correcto. O sea, realmente lo que me parece que el presidente Trump, bueno, siempre estamos acostumbrados un poco a la hipérbola del presidente Trump y exageró un poco tanto el hallazgo en el sentido de que esto no es nuevo. O sea, esto lo estamos sabiendo desde que empezó la pandemia, los hemos estado utilizando. En China se utilizó extensamente y fueron los primeros que dieron información sobre eso. Pareciera que en vitro pareciera que inhibiera el crecimiento del virus y ellos lo probaron en vivo. Sin embargo, dato de clínico de cómo funciona en pacientes no lo tenemos disponible, si realmente funciona o no, pero lo están utilizando como dije, en China, lo están utilizando en Europa, lo estamos utilizando nosotros aquí en los Estados Unidos. Se está utilizando la cloroquina, que es un medicamento que se usa para malaria, o un equivalente que se llama hidroxicloroquina. Ahora, eso va a ser un cambio dramático en el curso de esta epidemia como tratamiento. Bueno, esperamos que para los pacientes les ayude a mejorar,
pero no pareciera que es un cambio dramático. Exacto, no es la medicina ideal realmente, ¿no? Exacto, exacto. Y hay otras medicinas que también se están probando, eso sí es verdad. O sea, Remdesivir, que es otra medicina antiviral que se creó para tratar virus de Ebola y que pareciera también tener actividad. Hay uno, en cambio, por ejemplo, nosotros utilizamos un medicamento para pacientes con VIH que tenía actividad in vitro y ese sí acaba de salir y todos estamos considerando empezar, y de hecho se empezaron a tratar pacientes con ese medicamento y ayer salió un reporte en el England Journal of Medicine diciendo que ese medicamento no mostró ninguna diferencia y de hecho los efectos colaterales fueron, o los efectos adversos fueron a veces importantes, tuvieron que descontinuar el medicamento, entonces ya cayó fuera del renglón de tratamiento. Ahora, en todo caso, estas medicinas ya existentes, ¿qué pudieran hacer? ¿Contrarrestar el virus o minimizar los síntomas o Ah, evitar el contagio? Probablemente todos los que has mencionado, o por lo Ok, menos vamos a estudiar todos los que has mencionado. O sea, ok. por ejemplo, España está empezando a tratar, a hacer un plan piloto para tratamiento profiláctico, es decir, aquellos que fueron expuestos, ponerlos en este tratamiento y ver si no avanza la enfermedad y no logran transmitir. Hay unos documentos, un reporte de Francia donde decía que este medicamento a los 6 días le hacían el contagio de virus en las secreciones y a los 6 días en un número significativo de pacientes el contagio de virus desaparecía, lo cual es bueno porque entonces eso quiere decir que podría disminuir la transmisibilidad y que los pacientes probablemente estén mejorando. En términos de qué tanta mejoría tienen los pacientes con este medicamento, eso es lo que no estamos seguros todavía porque no hay estudios concretos que hayan sido publicados sobre esto. El otro punto es que entonces la otra cosa que uno evalúa es las distintas dosis. ¿Es esta dosis correcta? ¿Tenemos que dar una dosis más alta? ¿Qué otras situaciones la podemos utilizar? Etcétera. Entonces todo eso, te lo puedo asegurar, está en estudio en alguna parte del mundo, pero todavía desafortunadamente hoy no tenemos ese resultado y simplemente estamos intentándolo porque no es lo único que tenemos para ofrecer. Doctor, usted hablaba de 18 meses como mínimo, por lo menos, para ver, digamos, la vacuna en la calle, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, bueno, muchos científicos coinciden con su apreciación. Esto pudiera tardarse bastante. Entre tanto, ¿qué hacer? Quiero decir, es realmente, disculpe, la única medida, el aislamiento social, doctor, la única medida para combatir que esto o evitar que esto se expanda más. Sí, básicamente las únicas medidas que tenemos son el lavado de manos, evitar la etiqueta respiratoria, es decir, no toser en público, no toser libremente, sino que cerrarnos la boca o la nariz cuando tosemos, y este distanciamiento social que es fundamental. En ese estudio piloto que yo te decía, en ese estudio del Imperial College, incluso era lo que mejor funcionaba el aislamiento social y un aislamiento social bastante agresivo, que ese es el problema, tipo lo que se hizo en China. Entonces, ahorita es voluntario, ahorita estamos tratando de que la gente cumpla con el aislamiento lo mejor posible para ver si los números bajan, pero es posible que tengamos que movernos a situaciones más rígidas, como por ejemplo aquí en Miami vimos que tuvieron que cerrar unas playas, tuvieron que cerrar, o sea, hacerlas de forma más legal y prohibitiva, pues, en vez de que dejarlo voluntario a que los pacientes, a que la gente cumpla con el aislamiento social. Pero ese es el único método que tenemos ahorita para contrarrestar esta epidemia. Ahora, fíjese usted hablaba de Miami, aquí hemos visto efectivamente que la medida no ha sido tan drástica, es decir, hay, digamos, libertad de tránsito, vemos a gente, pues, digamos, sin mayor inconveniente, pues, transitando, dirigiéndose a los establecimientos de comida, sin la mayor prohibición. No sé si es que no ha llegado todavía a esta zona de la Florida, porque sabemos que hay casos en Miami-Dade y en Broward, pero no sé si esto realmente pueda más bien propagarse si no se toman ese tipo de medidas, doctor. Sí, mira, probablemente sí. El problema está en eso, el problema está en que el aislamiento tiene que ser muy intenso, muy agresivo. Más estricto. Pero el problema es que también va a durar bastante. Entonces, uno trata de hacer un balance entre, no es fácil implementar este tipo de cosas, este tipo de cuarentena agresiva por largos periodos de tiempo y que la gente lo acate y que la gente no se frustre. Y además hay que suplir las necesidades de la gente. La gente va a tener necesidad de comida, va a tener necesidad de medicamentos por razones diferentes a esta epidemia, etcétera, etcétera. Y tú tienes que estructurar alrededor de la cuarentena todo un ensamblaje de forma de que
no frustres a la gente no se ponga agresivo, la gente tiende a romper la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y eso tiene un impacto económico y social enorme. Entonces, lo que están tratando de hacer es, quizás pensando más en la parte económica y social que en la Claro. parte médica, tratar de ver hasta dónde podemos ir sin tener que poner esas estructuras tan agresivas. El problema eventual podría ser que terminemos como Italia, que para el momento en que lo impongas ya es bastante tarde y no logres bajar lo suficiente esta epidemia y los hospitales se vean sobrecargados y sobrepasados en su capacidad de atención. Entonces, nadie tiene la bola de cristal para saber exactamente cuál es. Yo diría que probablemente nosotros estamos atrasados. Si uno ve la curva de los Estados Unidos comparada con la curva italiana y con la curva de los países europeos, nosotros estamos haciendo la curva ascendente perfectamente igual que Italia, simplemente con una diferencia de alrededor de 2 o 3 semanas en términos de los números. Sí, doctor, supongamos que aquí, porque conozco ya de personas que, digamos, tienen síntomas o han tenido síntomas parecidos de los que tanto se ha informado y tratan de acudir a algún centro hospitalario aquí en Miami, específicamente en el sur de la Florida, no saben qué hacer, no saben a dónde dirigirse directamente. Usted no sé si nos pudiera dar esa información, o sea, para quienes tienen algún síntoma, creen Sí. ser sospechosos, sí, Mira, ser sospechosos un un poco caso. complicado incluso aquí en Miami porque el sistema médico norteamericano es muy segmentado. Ok, pero básicamente la recomendación que yo doy es la siguiente. Si usted tiene un cuadro clínico que es sugestivo, es decir, tiene congestión, tiene tos, tiene fiebre, pero tiene malestar general, etcétera, pero de resto usted se siente relativamente bien sin dificultad respiratoria, yo diría que es en su casa. Puede llamar a su médico y discutirlo con su médico, pero no hay necesidad de ir para ningún lado. Una de las consecuencias de esta epidemia es que a pesar de que hemos tenido problemas con las pruebas, vamos a probablemente a futuro tener incluso más problemas porque no solo es que no había la prueba, ahora no va a haber los reactivos, ahora no va a haber el material con que tomamos la muestra, ahora se van a empezar a agotar todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ser selectivos en cierto modo Okay. con las pruebas. Entonces tú O las sea, no quieres se le hacer puede hacer la prueba a todo el mundo porque a se todo el acaba. mundo y como el 80% van a tener una enfermedad benigna, entonces no hace ninguna diferencia. Lo que haría es asuma que esa fiebrecita que usted tiene, a menos que le hagan un diagnóstico de influenza o otra cosa, que pudiera hacer esto y entonces haga su autocuarentena por 14 días. Ya. ¿Entiende? Pero no tiene que correr a ningún O sitio sea, porque y si en no se lo van 14 a hacer. días, disculpe que lo interrumpa, pero es que me ¿Sí? queda la duda. Si en 14 días esa persona se siente bien, puede volver a, digamos, manejarse de su vida como la venía manejando. Ay, yo diría que sí, aunque probablemente se va a encontrar que de todas maneras el país está en cuarentena. Exacto, ¿Ok? exacto. Pero bueno, en líneas generales sí. Entonces, esa es mi recomendación. Si usted tiene síntomas de alarma, es decir, primero tiene enfermedad de base que podría ser enfermedad pulmonar, cardiovascular, hipertensión, diabetes o inmunosupresión. Y además entonces empieza a hacer cuadros de dificultad respiratoria. Ese paciente sí debería entonces o llamar a su médico para que le dé instrucciones. Su médico le dirá si lo puede evaluar en la oficina. Ahorita la mayoría de los médicos se están moviendo hacia telemedicina o si tiene que ir a la emergencia. Entonces en ese momento se va a la emergencia. ¿Con qué buscamos con esto? No sobrecargar las emergencias de pacientes y poderlos atender bien. Y al mismo tiempo tratar de ser conscientes de que tenemos limitaciones y vamos a seguir teniendo, y a medida que esto avance vamos a seguir teniendo limitaciones no solo en la facilidad de hacer las pruebas, sino en el material que los médicos utilizan para protegerse a sí mismos, el personal de salud, etcétera. Entonces, tiene que ser nuevamente una colaboración de todos para no sobrecargar el sistema de Claro, salud. claro, doctor. De hecho, bueno, eso pasa en países como este, que es del primer mundo. Bueno, nosotros venimos de Venezuela y sabemos que allí en países como Venezuela, y hemos visto ya como las medidas se han implementado un poco más drásticas en países latinoamericanos y con sistemas de salud más precarios. ¿Cómo percibe lo que está ocurriendo en Latinoamérica, doctor? Mira, el caso particular de Venezuela es una cosa contradictoria, en el sentido de que el sistema de salud de Venezuela es un sistema que ha sido destruido persistentemente y a conciencia, diría yo, ¿no? Sí, Por el actual gobierno. Entonces, ya empezamos con un déficit demasiado grande. Si los otros países que tenían una estructura sólida se está sobrecargando, Venezuela no espera que se va a sobrecargar. Entonces, el punto es qué hacer. Entonces,
uno a lo mejor piensa que la cuarentena como se impuso es adecuada en el sentido de que es lo único que te queda por Claro, hacer, claro. ¿entiendes? Porque no tienes más nada. El Venezuela no tiene la capacidad, y la mayoría de los países latinoamericanos, como lo hemos demostrado incluso aquí en Estados Unidos, y pocos países lo han demostrado que lo pueden hacer, como Corea fue el único que quizás lo hizo de esa manera, de ser agresivos en la toma de muestras y en el aislamiento y cuarentena de los contactos. Eso tendría que tener un sistema de salud que pueda hacer ese seguimiento y no lo tenemos. Entonces, ¿qué nos queda? Tratar de prevenir la extensión. ¿Cómo lo hacemos con la cuarentena? El problema de la cuarentena es lo que decía anteriormente. Es fácil decirlo, como lo digo el gobierno, pongo cuarentena y dejar todo el mundo a su suerte sin una estructura alrededor que soporte esa cuarentena. O sea, hay mucha gente que no va a poder comer, hay mucha gente que no va a poder hacer otra actividad, hay mucha gente obviamente que va a perder su trabajo, la parte económica. Entonces, una cosa es decir, yo hago cuarentena como si fuera fácil, la otra cosa es que realmente para tú hacer una cuarentena de ese estilo, sobre todo porque estamos hablando de varias semanas, tienes que pensarlo muy bien y tienes que tener toda una estructura alrededor que yo creo que falta por lo menos en Venezuela. No sé en los otros países latinoamericanos, pero sí, es lo que decía, el esquema de cuando instalamos la cuarentena temprano o tarde. Yo diría que en Venezuela convenía ponerlo temprano, pero con la salvedad de que el problema es que no tienes la estructura alrededor para hacer el apoyo a esa cuarentena. Sí, lamentablemente es así. Una consulta que me hacen por aquí, que me parece válido hacerla, doctor, más allá de todas las medidas que estamos tomando de lavarnos las manos y de protegernos de alguna forma de entrar en lugares públicos, ¿existe la posibilidad, doctor, de protegernos de las bacterias que estén en el aire, estando en casa, por ejemplo? Mucha gente está en casa. Mira, sí, hay pocas bacterias que se transmiten realmente así por el aire. La mayoría se transmiten similar a cómo se transmite este virus. Hay algunos virus, por ejemplo, como el virus del sarampión, que sí se transmite a través del aire cuando es más complicado incluso. Yo lo que diría a la gente que está en su casa es lo que dije. Primero, si usted tiene síntomas, no vaya a trabajar, no salga, y trate de aislarse dentro de su propia casa. Eso implica que la gente que está en casa debe tratar de desde ahorita identificar un plan que permita aislar a los componentes de la casa en caso de que alguno esté enfermo. Si usted, por ejemplo, está enfermo, probablemente permanecer en su cuarto, mantener una distancia de 2 metros con las personas, ponerse una mascarilla si la tiene al enfermo, no a las otras personas, sino al enfermo para ahorrar mascarilla. Si alguien de las otras personas tiene que acercar a una distancia menos de 2 metros y tiene la mascarilla, entonces también ponérsela a él. Usar el mismo baño, porque acuérdense que este virus se secreta por vía gástrica también, por las heces, aunque no sabemos si se transmite por ahí, probablemente no, o por lo menos no es el método de transmisión preferencial, pero si se transmite, entonces puedes contaminar el baño. Limpiar las superficies frecuentemente, sobre todo las que toca el paciente enfermo. Entonces, ese tipo de cosas las tiene uno empezar a identificar, y eso es lo único que nos va a ayudar. Quiero decirle a la gente que no piense que por el hecho de que alguien miembro de la familia esté enfermo es una condena de que todos se van a enfermar. Cuando uno busca la data, por ejemplo, de los chinos, ellos hablan de que entre un 5 y un 10% de los familiares hicieron infección a su vez. Pero cierta otra data, que es un número bastante bajo y probablemente demasiado bajo, hay cierta otra data que sugiere que el número está alrededor del 30%. Es decir, que un 60% de los miembros de familia, si somos cuidadosos, no tenemos por qué infectarlo. Bueno, doctor, agradecido por todos estos comentarios y por supuesto, bueno, por toda la información que nos ha ofrecido en la mañana de hoy. Posiblemente volveremos a fastidiarlo en otro instante. De verdad que le agradezco mucho el haberme permitido. Sé que su trabajo es bastante, bueno, en estos momentos sobre todo, ¿no? En las medidas que se están tomando en los hospitales. Que si el consumo de líquido es bueno, el consumo de agua es bueno. El consumo de mantenerse hidratado, mantenerse nutrido, claro, hidratado y relajado es importante. Todo eso es importante. Sobre todo relajado, importante, porque también sí. la psiquis, ¿no? No, te digo, y para el personal que trabajamos en el hospital, cada día se hace más pesado, más difícil. Entonces, sí, van a ser una semana complicada. Sí. Pero muchas gracias por la invitación y estamos a la orden siempre. Un fuerte abrazo al doctor. Igualmente. Gracias de verdad por permitirme conversar con usted a esta hora de la mañana. Conversábamos, amigas y amigos, con el doctor